doctor Oti Patiño, alto comisionado para la paz. Señor alto comisionado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo está? Gracias por darnos algunos minutos aquí en RCN, aquí en la FM. Lo estamos llamando sobre las amenazas de las disidencias de las FARC con atacar patrullas militares y le están exigiendo al gobierno, al presidente Gustavo Petro, restablecer el cese bilateral del fuego. ¿Cómo han recibido ustedes esta amenaza en las últimas horas? Pues desde luego cualquier amenaza es preocupante, pero de todas maneras no son el conjunto de los MC-FARC, sino digamos los grupos que fueron excluidos de la prórroga del cese al fuego en razón de los ataques que en el Cauca estaban haciendo contra la población civil, contra los alcaldes, contra el reclutamiento, haciendo reclutamiento de menores, contra las autoridades indígenas, en fin, digamos, es gente que, digamos, el gobierno consideró inaceptable que continuaran en este favorecimiento del cese al fuego, porque lo estaban aprovechando no para construir paz, sino por el contrario, para afianzar dominio y para expandirse. Por fortuna, este grupo que está haciendo esas amenazas, ahora en la reunión extraordinaria que hubo en el Caquetá, quedaron en absoluta minoría frente a la mayoría de los frentes que sí están en la disposición de acatar el cese al fuego, de respetar a las comunidades y de seguir avanzando hacia la construcción de paz. Señor comisionado, lo saluda William Calderón. ¿Qué impacto tiene esto en la mesa de negociaciones? ¿Es conveniente mantener diálogos, contactos con esta organización guerrillera pese a las amenazas y pese a la intención clara de mantener la guerra activa en el país? No, es que este grupo, esta fracción es minoritaria y por supuesto con esta fracción pues ya se tiene en cuenta de que no hay manera de avanzar, hay que aplicar toda la fuerza de la ley, de la fiscalía, afortunadamente ya en manos de una nueva fiscal, de que la fuerza pública pueda, digamos, operar, digamos, cuando sean sorprendidos infraganti, y desde luego ya hay toda una orientación del presidente de la República contra este grupo que afortunadamente, como le digo, fueron derrotados en esta reunión extraordinaria porque constituyen una minoría dentro del MC. Señor Patiño, pero es que muchos colombianos hoy se están preguntando cuándo va a haber resultados en la política de paz total, porque no hay una ley de sometimiento y no sé si usted, por ejemplo, vio las declaraciones del general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, este fin de semana en El Tiempo, en donde las fuerzas militares de Colombia aceptan lo que ya se ha dicho, que todos los grupos armados están creciendo, que siguen narcotraficando, que aunque el ELN no ha secuestrado, pues todavía tiene personas en cautiverio que no ha soltado, el Estado Mayor Central de las FARC haciendo eventos en las regiones como si fueran los dueños y la institucionalidad en esos territorios. ¿Cuándo la paz total va a dar resultados? Pues yo creo que está dando resultados. Hay que mirar, como se dice en el viejo dicho, la parte, digamos, llena del vaso y no la parte vacía. Yo entiendo las angustias del general Ospina, pero por supuesto eso necesita una mayor aplicación de las mismas fuerzas militares en la persecución del delito, porque el tema del cese al fuego, el tema de los procesos de paz no equivale a impunidad, no equivale a inseguridad y no equivale a una invasión de las fuerzas públicas. De tal manera que, por el contrario, entre más se avance en la paz, tiene que haber mucho mayor seguridad para la población. Ese antagonismo falso que se plantea entre procesos de paz y entre sensación de inseguridad tiene que terminar, y en esto puede contribuir la acción decidida de los organismos de inteligencia y de la acción misma de la fuerza militar.
A propósito de eso, señor comisionado, lo saluda Juan Lozano. La semana pasada hubo un revuelo fuerte cuando usted dijo que las disidencias tenían derecho a crear nuevos bloques. A la luz de lo que ha pasado, ¿qué alcance le daría usted a su propia frase? Explíquenos qué quiso decir con eso y qué significa eso que usted dijo. Hola, Juan. No, me sacaron la frase de contexto. Yo planteaba de que si era para la paz, bienvenido que se agruparan. Si es para la guerra, por supuesto que no. Esos frentes bastante dispersos que operan hoy en el Huila y en el Tolima, básicamente en el Quindío también, son pequeños grupos que algunos se quedaron al lado de las fuerzas que continúan en la paz, y otros se dejaron arrastrar por la gente que hoy los frentes del Cauca de alguna manera quieren, digamos, y están planteando, digamos, esas amenazas que al principio de esta entrevista se plantearon, de tal manera que allí hubo, frente a esos grupos, algunos que escogieron el buen camino de la paz y otros que no. Pero mire, sí. comisionado, Entonces, el reclutamiento de menores, creo que es una de las cosas que más nos preocupa a los colombianos, otra vez volver a esto. Las fotografías dejan claro que lo que hay en estas filas son niños y que a través de estos niños están creciendo las disidencias de las FARC en todo el país. Uno sí esperaría un tema mucho más contundente por parte del gobierno y por parte de usted, comisionado, frente al uso de los niños nuevamente en la guerra. yo creo que es un tema, como usted bien dice, muy sensible y desde luego absolutamente repugnante, no solamente, digamos, en los grupos guerrilleros, sino también en las bandas delincuenciales. Esa desprotección, ese abuso que está teniendo por parte de los niños me parece absolutamente repugnante, y yo creo que, digamos, en un futuro no lejano, ojalá lo más próximo, sea una línea roja para que todo aquel grupo que reclute niños, por supuesto, que quede por fuera de la posibilidad. ¿Y por qué no es ya, comisionado? ¿Por qué en un futuro no muy lejano? ¿Por qué no es ya? ¿Por qué no es una línea roja ya? Porque en este momento no hay ciclos de negociación. O sea, se está en un ciclo extraordinario. En el caso del ELN, empiezan el 12, próximo ciclo, y el próximo ciclo con el MCS en mayo, de tal manera que, digamos, por fuera de los ciclos, por supuesto, digamos que como los ciclos es donde se cuajan los acuerdos, el gobierno puede establecer como una medida necesaria, y algo, digamos, se logró en el anterior ciclo con el ELN, donde se prohibía, digamos, de alguna manera el reclutamiento, digamos, de menores. Digamos que en el MS también algo de eso se ha trabajado también, igualmente. Señor comisionado, el general Giraldo estuvo en el suroccidente este fin de semana y se refirió al nuevo accionar de la fuerza pública. ¿Qué ha hablado usted con él? ¿Cómo se van a tomar las medidas? ¿Cómo van a actuar las fuerzas militares y las fuerzas del orden en esta nueva etapa a partir de esta semana, después de lo que dijo el general Giraldo? Pues hubo un consejo de seguridad al cual yo fui invitado antier, y creo que, digamos, los planes que hicieron que bajo la dirección del presidente fueron muy claros. Ahí estuvo el general